voy a encontrar quien me ame como lo haces tú. Oh Jesús, nunca voy a encontrar quien me ame como lo haces tú. Oh Jesús, Eterno, santo, Dios digno de gloria, honor y majestad. Bienvenidos a la serie Modernidad Líquida, hoy con el tema Iglesia y Ministerio Postmoderno. Antes quiero comenzar con algo gracioso. Vi un eslogan que dice: tenemos tanta prisa por crecer, para luego darnos cuenta de que la infancia es lo más bonito de la vida. Cuando Sigmund habla de modernidad líquida o licuada, algunos piensan que este tiempo que estamos viviendo de la posmodernidad es un tiempo loco, depravado, en donde la iglesia se fue al mundo sin esperanza, sin ningún intento de rescatar nada. Y quieren regresar de nuevo al modernismo, sin darse cuenta de que el modernismo fue el que institucionalizó, terminó de institucionalizar la iglesia, la volvió un gobierno, y eso es lo que hoy en día el posmodernismo rechaza. Si nosotros lo vemos positivamente, tenemos que pensar en que el posmodernismo nos está librando de las ataduras del metarrelato del modernismo. Por ejemplo, nos libra de la expresión de Kant, de la filosofía de Kant, que dice: religión dentro de los límites de la razón pura. Lo que Kant pretendía era que el cristianismo y a Dios se le podía encapsular en la mente del hombre, sin ponerse a pensar que nuestra mente es finita y Dios es infinito. Eso no puede ser. Y Bultmann, con su cristianismo desmitologizado, ¿qué decía Bultmann? Tenía que quitar los mitos del cristianismo, y estos mitos, por ejemplo, los milagros de Cristo. ¿Cómo vamos a quitar los milagros de Cristo de la cristiandad? Es imposible, es algo relevante dentro del cristianismo. Entonces, nosotros tenemos que ver como una oportunidad de reclamar, reafirmar nuestro propio metarrelato cristiano, la verdad en Cristo. ¿Por qué? Porque la modernidad nos invitaba y casi nos obligaba a abandonar este metarrelato. Entonces, el desafío que te traigo hoy es la iglesia y el ministerio. Como tal, ¿cómo hacer? La variedad de formas eclesiásticas que están surgiendo hoy en el posmodernismo es parte del pretender darle una respuesta a la posmodernidad. Y lo que se logra visualizar también es un rechazo a la cristiandad denominacional clásica. Es un rechazo a eso. Entonces tenemos que reinventar la iglesia. ¿Cómo hacemos? ¿Puede existir entonces una iglesia? ¿Hacerla de otra manera a la que ya conocemos? Tenemos que reinventar la iglesia para esta nueva cultura. Te traigo peligros y te traigo oportunidades para esto. El primer peligro es desnaturalizar la iglesia y los ministerios. Por ejemplo, ¿qué es la iglesia hoy? En el pasado fue gobierno, hoy podría alguien decir: bueno, ahora es un negocio, es una ONG, o es un club, o es un teatro, o un circo, como algunos han dicho. El entretenimiento en algún momento se apoderó de la iglesia. Ahora se habla de producir eventos, producir los servicios. Se habla de contratar músicos profesionales, aunque no sean cristianos, pero que toquen allá, porque tocan muy bien, son profesionales. En la enseñanza, muchas veces se torna en más una exhibición de habilidades didácticas y tecnológicas. Con los niños y con los jóvenes, por ejemplo, da la impresión de entretener más que educar. Empresas que venden eventos, o iglesias que venden eventos. ¿Cuántos likes tengo en las redes? Y todo ese tipo de cosas. ¿Se ha convertido en esto la iglesia de hoy? Otro peligro es desviar la misión de la iglesia. Dios, Jesucristo, dio un rumbo y una misión. Simplemente, muchas iglesias tienen ahora la misión de crecer más, de ser más influyentes, de ser más solventes económicamente. ¿Será que no se ensimismaron pensando que la misión era crecer, enfocarse en ellos mismos y sencillamente esa es la misión de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque se vuelven un fin en sí mismas. Algunas iglesias denominacionales están solo sobreviviendo porque están muriendo ya.
Y por el otro lado, están creando imperios eclesiásticos en donde, al final, la iglesia se está viendo como un fin en sí misma. ¿Qué es la iglesia entonces? Quiero llevarte a un concepto de qué es la iglesia. Escucha lo que dice que es la iglesia. Es una comunidad de creyentes, familia, pueblo de Dios. No es simplemente la suma de individuos o creyentes. Comunidad de usuarios, clientes, espectadores o fans. La iglesia es un pueblo real, guiada por principios bíblicos de liderazgo y de organización. Eso es la iglesia entonces. Y no es el fin en sí mismo, sino que tiene que llevar el rumbo de la misión. Es crecer el reino de Dios. No crecer mi organización como tal simplemente. Ahora, ¿qué es el ministerio? ¿Qué es un ministerio? Escucha este concepto de qué es ministerio. Es un servicio a Dios y a la comunidad. No es un fin en sí mismo. No para ser famoso, no solo para entretener a las personas. No es un fin en sí mismo tampoco el ministerio, ni tampoco la iglesia. No es solo para entretener a las personas. Ahí es donde se dan los peligros a que se enfrenta la iglesia de hoy. A que ya no sea iglesia, ya no sea la esencia. Cuando hablamos de desnaturalizar, estamos hablando de la esencia, lo natural de la iglesia. La esencia se pierde. ¿Por qué? Porque cambia toda la situación. Pero ahora miremos las oportunidades que se dan en el posmodernismo. ¿Será que la iglesia puede estar organizada de otra forma a la que ya conocemos? Yo creo que sí. ¿Existen otras formas? Creo que sí. Por ejemplo, las iglesias independientes. Hoy en día, la mayor parte de iglesias nuevas son independientes o emergentes en el caso de Europa. Ya no están ligadas a un denominacionalismo o a un institucionalismo. Son independientes, ya no quieren saber de las otras misiones globales. Son emergentes. ¿Es posible entonces? Yo creo que sí. Hay formas diferentes de organizar la iglesia, ya no las mismas tradicionales de antes. Otra oportunidad entonces es la misión. A la misión se ha entendido solo como evangelizar o la evangelización. Y sí, es parte de la misión, pero no es toda. Por ejemplo, podemos hablar de el cultivo y cuidado de la creación, la justicia social, creación de cultura, por ejemplo, en el arte, en los deportes, en la política. Esas son nuevas oportunidades que podemos ver en lo que es la misión. Entonces, la pregunta de nuevo, ¿es posible ser iglesia y ministerio posmoderno en este tiempo? Quiero llevarte a un pasaje que está en 1 Corintios 12, del 4 al 12. Escucha lo que dice. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es Él mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje de 1 Corintios? Pablo nos enseña y nos dice que Dios nos da a cada uno diferentes dones, diferentes habilidades. Por lo tanto, hay muchas maneras de servir, dice también. Hay muchísimas maneras de servir. El modernismo y la Edad Media nos quisieron encuadrar y nos comenzaron a decir, solo lo que cabe en nuestra mente es posible. Pero hoy está la gran oportunidad de entender este pasaje de 2 Corintios 12, en donde dice que Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes habilidades, nos ha dado una genialidad a cada uno. Podemos ser relevantes, podemos tener ministerios realmente atractivos. La creatividad tenemos que ponerla en práctica, es lo que está diciendo 1 Corintios. Tenemos que comprender que sí podemos hacer ministerio de formas relevantes porque a cada uno se nos ha dado diversidad de dones. Dones espirituales, se nos ha dado la capacidad instalada, la tenemos cada uno en nosotros. Entonces nosotros podemos decirle ahora, bienvenido a la iglesia y los ministerios postmodernos. Bienvenidos.
para que podamos ser creativos sin perder ser iglesia, sin perder la misión y siempre teniendo la profundidad bíblica. Yo quiero invitarte hoy a hacer una oración para que podamos despertar a esos nuevos ministerios, a esa nueva forma de hacer iglesia. Cierra tus ojos. Padre, gracias por este día, por las bendiciones que nos das, por la posibilidad que nos das de abrir nuestra mente para poder ver esto, para poder ser creativos, que nos hablas en Corintios de que a cada uno nos has dado un don. Ayúdanos, Señor, a ser relevantes, a ser creativos, a poder llevar tu palabra de forma creativa, relevante, pero profunda, sin perder el ser iglesia y sin perder la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que compartas este video y te suscribas a mi canal. Nunca voy a encontrar quien me ame como lo haces tú.